Antes de entrar a la década de los 2000, las películas de superhéroes estaban pasando por un mal momento, especialmente las películas de Marvel. Spider-Man era uno de los personajes que se intentaban adaptar a la pantalla grande. Todos los intentos por hacer una película de Spider-Man iniciaron en 1970, con un declive que tenía Marvel Comics en aquel entonces, ya que la compañía estaba cerca de la bancarrota, por lo que Marvel decidió vender varias licencias de sus personajes a diferentes productoras. De aquí nació la idea para desarrollar una serie de Hulk protagonizada por Lou Ferrigno. Spider-Man tuvo la oportunidad de tener su primera película en 1977, pero luego se convirtió en un episodio piloto de una miniserie. En 1982, Roger Corman, quien se caracterizaba por dirigir películas de serie B, fue llamado por el mismo Stan Lee para dirigir una película del personaje, pero el proyecto resultó ser demasiado ambicioso que al final fue desapareciendo con el tiempo. En 1985 la productora Cannon Films consiguió las licencias del personaje. Aquí fue donde Tobe Hooper fue llamado para dirigir la película, pero Cannon Films llegó a tener problemas financieros y los derechos luego fueron vendidos a una productora llamada Carolco Pictures, quienes llamaron a James Cameron. Cameron no solo dirigiría la película, sino que hasta desarrolló un guión. Pero hubo un problema legal entre todas las productoras y Marvel Comics volvió a tener los derechos fílmicos de Spider-Man. Pero en 1998 Sony compró los derechos y así el estudio empezó a desarrollar la película en solitario de Spider-Man. Sony desde hace años estaba a la espera de poder hacer una película del personaje y cuando obtuvieron los derechos llamaron a David Fincher, quien había dirigido El Club de la Pelea y Seven. David Fincher abandonó el proyecto porque la idea que tenía para el personaje no les agradaba a los directivos de Sony. Con la salida de David Fincher, Sony contactó a Sam Raimi, quien era más conocido por dirigir películas de terror que ahora son consideradas de culto. Sam Raimi es o era una persona fanática de Spider-Man, pero era más apasionado a los cómics que habían creado Stan Lee y John Romita. Como director, Raimi tuvo que verse ante los problemas del nuevo milenio. En ese entonces no se tenía un gran avance en los efectos especiales, y el ver a Spider-Man columpiándose por Nueva York era una de las cosas más difíciles de ver en el cine. Aún así, Sam Raimi aceptó esos retos y creó lo que conocemos ahora como la primera adaptación cinematográfica de Spider-Man. Pero, ¿fue un buen inicio? La película inicia de gran forma desde los créditos iniciales, con un tema compuesto por Danny Elfman, quien había compuesto el tema de Batman de 1989. El tema en sí da un aire de esperanza y prevé lo que está por venir, invitando al espectador a que sea parte de esta aventura. Luego pasamos a conocer a los personajes principales de la cinta. Peter sería lo que se le puede llamar un perdedor, la típica persona que no es notada por los demás. Mary Jane es la clásica chica popular que todo el mundo ama. Harry Osborn es un chico al que le importa demasiado lo que su padre opine o diga de él. Por último, Norman Osborn es alguien honorable, una persona que ha trabajado arduamente. En Norman, Peter encuentra una especie de figura paterna, en la cual confiaría en el transcurso de toda la película. En tan solo 10 minutos, el escritor y director logran centrar fuertemente las bases de los personajes y los desarrollan de una manera estupenda. Especialmente Peter, quien es el protagonista, es el que tiene un mejor desarrollo. En esos años Tobey Maguire estaba cerca de los 30, por lo que a veces no llegas a creer que interprete a un chico de preparatoria, pero sabiendo que esta adaptación se basa en los primeros cómics de Spider-Man, el actor hace un buen trabajo. Con un cast joven, la película explota de cierta manera las actuaciones de cada actor. Al mismo tiempo en que Peter obtiene sus poderes, Norman llega a caer en desgracia. Indirectamente un héroe y un villano nacen al mismo tiempo. Algo que resalta en la dirección de Raimi es su habilidad para elevar la tensión y suspenso, aparte de que llega a darle algunos toques de terror a la película. Créanme que hay demasiadas personas que se asustaron cuando Norman prueba su fórmula. En cuanto al villano, Willem Dafoe hace una excelente interpretación de Norman Osborn y del Duende Verde, porque vemos a un hombre que solo intentaba dar lo mejor de él, pero lamentablemente su ambición lo llevó a la locura. El hecho de que Peter obtenga sus poderes hace que él adopte una cierta arrogancia. Lo que hace que la muerte del tío Ben sea tan importante para el personaje es el hecho de que en un acto de venganza de Peter, una persona inocente y buena fue quien pagó las consecuencias. Una persona que solo intentaba darle un consejo a quien consideraba su hijo. La muerte del tío Ben es la causa por la cual Peter se convierte en Spider-Man, y así Peter comenzaría un símbolo que significaría salvar a las personas ante toda costa, y que ningún inocente sufra por culpa de otros. El montaje de Spider-Man balanceándose por primera vez en Nueva York con el traje es simplemente hermoso. Aquí la gente empieza a crear un mito, una leyenda. Y como si un personaje de un cómic cobrara vida, J.K. Simmons regala la versión más fiel de J.J. Jameson, quien, aunque es una persona algo gruñona, le preocupan las personas que trabajan con él.
Aunque a veces él llega a sobrepasarse con Peter, Peter lo considera un amigo. Aquí se explora la relación que tiene Peter con JJ Jameson. Peter, al estar en necesidad de conseguir dinero, acepta trabajar para un hombre que intenta lucir mal a su alter ego. El romance tampoco se queda atrás, la película siempre encuentra la forma de explorar la relación entre Peter y MJ. Se podría decir que MJ y Peter son personas opuestas, ya que Peter proviene de una familia muy unida y MJ proviene de una familia abusiva. Constantemente Peter se va ganando el afecto de MJ al apoyarla en su sueño de ser actriz. A su vez, el alter ego de Peter también comienza a llamar el interés de MJ. Aquí surge el conflicto de un triángulo amoroso entre Peter, MJ y Harry, que termina con el Duende Verde tomando venganza. Las peleas entre Spider-Man y el Duende Verde terminan siendo un verdadero placer para el espectador, pero la batalla final es brutal. El Duende Verde pone en riesgo la vida de las personas inocentes y la de Mary Jane. Esto es una referencia a la muerte de Gwen Stacy en los cómics, pero aquí se puede ver cómo Nueva York no es nada sin Spider-Man, y Spider-Man no es nada sin Nueva York, ya que los ciudadanos ayudan a la persona que ha hecho de la ciudad un lugar más seguro. Volviendo a la pelea final, la brutalidad en que el duende golpea a Spider-Man es increíble, incluso para una película apta para todo el público. Norman termina muriendo por su propia mano, y como último deseo le pide a Peter no decirle a Harry sobre en lo que se convirtió. Peter accedió a eso porque quien lo pidió no fue el Duende Verde, sino Norman Osborn, el hombre en el que alguna vez Peter confió. Algo que caracteriza a Spider-Man de los demás héroes es que su historia es algo más parecida a una novela. No solo le ocurren cosas malas como héroe, sino también como Peter Parker. Sam Raimi hace una increíble exploración a la dualidad entre su identidad secreta y como una persona normal. Eso es tan complejo que cuando Spider-Man gana, Peter Parker pierde, y cuando Peter Parker gana, Spider-Man pierde. Esto se ve cuando Peter rechaza a MJ, sabiendo que ahora él tiene una obligación más importante y teniendo que cargar la cruz que se le fue dada. Y así es como termina Spider-Man del 2002, con Peter recordando las palabras más importantes de su vida y columpiándose por la ciudad. Si bien esto es una película que salió en el 2002, la película mantiene un margen de calidad muy grande. Cuando la película salió en cines yo ni siquiera había nacido, pero recuerdo ser un pequeño niño viendo esta película por primera vez en un televisor. Fue la primera vez en que vi a mi superhéroe favorito representado con todos los valores con los que fue creado y además hecho por una persona que comprendía y amaba al personaje. Si te gustó el video dale like y comparte con tus amigos, suscríbete al canal si aún no estás suscrito, síguenos en nuestras redes sociales, todos los links están aquí abajo en la descripción. Eso es todo por el video de hoy de parte del equipo de la Habitación del Virgen, gracias por ver este video y hasta la próxima.